Hola amigos, bienvenidos a su canal El Búnker de Jack. Gracias por su compañía, gracias por su tiempo. Eh, y hoy vamos a reaccionar a un video muy interesante. Es un video de la historia, de la historia de España, de la historia patria de España. Y es un video que trata sobre el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Sí, es un video que nos trae el canal Hazañas de España, y precisamente nos habla de esto y nos habla de la guerra de independencia española que pasó ese 2 de mayo. Entonces, en este video, Hazañas de España trata sobre el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, que marcó el inicio de la guerra de independencia española contra la ocupación francesa. A pesar de la inacción de las autoridades españolas, el pueblo madrileño decidió enfrentarse a los soldados franceses con lo que tuvieran a su disposición. ¿Sí? Los eventos se desencadenaron cuando los ciudadanos descubrieron que los franceses estaban llevándose a los últimos miembros de la familia real de la ciudad. Esto provocó disturbios y enfrentamientos violentos, ¿sí? En distintas partes de Madrid, con ciudadanos luchando con cuchillos, piedras e incluso agua hirviendo contra las tropas profesionales francesas, ¿sí? Entonces ahí es donde da inicio precisamente a eso, da inicio a la guerra de independencia española. Entonces es un video muy interesante, es un video de la historia patria, de la historia militar de España, y entonces vamos a mirar, vamos a aprender, ¿sí? Y vamos a mirar este video muy interesante. Y como de costumbre, al final hacemos nuestro comentario. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. El 2 de mayo de 1808 comenzó la Guerra de la Independencia Española. A pesar de la pasividad de las autoridades, que no actuaron inicialmente contra el invasor, el pueblo de Madrid se levantó en armas contra los franceses. Los ciudadanos eligieron caer luchando ante un ejército profesional antes que aceptar ser invadidos. En este vídeo os traemos su historia. Os traemos el levantamiento del 2 de mayo. En 1807 se firmó el tratado por el que Carlos IV y Napoleón Bonaparte acordaban invadir Portugal. Esto no llegó a buen puerto, ya que los franceses aprovecharon su paso por la península para también ocupar varias ciudades españolas. En marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez, tras el que Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII. Aprovechando la inestabilidad política, Napoleón acabó forzando a ambos a abdicar en su favor a principios de mayo, designando posteriormente como rey de España a su propio hermano, José Bonaparte. Sin embargo, en la capital española se habían dado hechos muy importantes los días anteriores. El 23 de marzo de 1808, Madrid había sido ocupada por las tropas del general Murat, que pasó a ejercer el control sobre la ciudad. La situación era cada vez más tensa, pero las autoridades no tomaron la iniciativa al entender que poco podía hacerse con una guarnición de 3.000 hombres mal equipados. Los franceses tenían por toda la ciudad unidades de infantería, caballería y artillería, además de cerca de 30.000 soldados distribuidos por los alrededores de Madrid. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurría con las autoridades, el pueblo no estaba dispuesto a soportar esta indignidad. La situación se descontroló en la mañana del 2 de mayo. Sobre las 7 de la mañana, comenzó a existir cierta agitación en las caballerizas de palacio, extendiéndose por la ciudad una noticia. Los franceses se llevaban de Madrid a los infantes, los últimos miembros de la familia real que quedaban en la ciudad. Una multitud furiosa comenzó a concentrarse ante el Palacio Real. El infante Francisco de Paula se asomó al balcón, aumentando la tensión al considerar los madrileños que se lo iban a llevar por la fuerza. El maestro cerrajero José Blas Molina comenzó a gritar: «¡Traición! Se nos han llevado al rey y se nos quieren llevar a toda la familia real». Movidos al unísono por la indignación, los ciudadanos allí congregados reaccionaron violentamente, asaltando las puertas del palacio. Otro grupo atacó a una patrulla y a un oficial francés, salvándose estos solo porque se abrió fuego contra la multitud. Los cuerpos sin vida de los madrileños cayeron al suelo y la noticia corrió de punta a punta por la ciudad. El levantamiento había comenzado. Desde los balcones,
los más exaltados arengaban a las masas: a las armas, no más esclavos. La reacción popular fue violenta y el combate se extendió por la ciudad. Aunque el pueblo no tenía verdaderas armas a su alcance, cada ciudadano tomaba lo que tenía a mano: cuchillos, navajas, escopetas, palos. Tanto hombres como mujeres participaron en la lucha, deseosos de vengar a los caídos y de expulsar a los franceses. De hecho, incluso un grupo de prisioneros de la cárcel de la corte pidió permiso para salir a por los franceses. Su deseo fue concedido. Murat entendió rápidamente que aquello iba en serio e hizo caer sobre la ciudad a los 30.000 soldados que tenía en las cercanías. Sin embargo, y en los primeros momentos, el furioso pueblo español sorprendió a las tropas francesas que guarnecían la ciudad. Muchos soldados cayeron en plena calle. Un oficial francés murió en la calle del Barquillo. Desde un balcón, una mujer le había dado en la cabeza con una maceta. La ciudad se llenó de patrullas francesas que disparaban contra la población, pero los ciudadanos les hacían frente con valor y con lo poco que tenían a mano. Fue una lucha sin cuartel, dándose furiosos e inesperados ataques en esquinas, plazuelas y recovecos de la ciudad. No obstante, los distintos líderes espontáneos que iban surgiendo entendieron la importancia de bloquear las puertas de la ciudad para evitar que entrasen los miles de soldados franceses que se acercaban. Desde el Retiro, unos 3.000 coraceros recorrieron a galope la ciudad, atropellando a la población. En la Puerta del Sol, los ciudadanos les hicieron frente, acuchillando caballos, arrojando piedras y agua hirviendo desde los balcones. Aquí murió Mustafa, un mameluco que había logrado renombre en la batalla de Austerlitz. Estos combates fueron inmortalizados por Goya. El cuadro muestra la contraposición entre soldados profesionales perfectamente equipados y ciudadanos que combatían con lo que buenamente podían. Plantaron cara en la Puerta del Sol durante 2 horas, terminando el combate cuando los franceses barrieron la plaza con fuego de artillería. También hubo duros combates en la Puerta de Toledo, pero miles de refuerzos franceses provenientes de otras direcciones acabaron dispersando a la multitud. Mientras todo esto ocurría, el capitán general de Madrid, Francisco Javier de Negrete, ordenó mantenerse los cuarteles a las tropas españolas. Así, y mientras los ciudadanos luchaban hasta la muerte contra soldados profesionales, las autoridades españolas ordenaron mantener una actitud pasiva. La orden era no realizar ningún acto de hostilidad contra los franceses. Sin embargo, los artilleros del Parque de Monteleón desobedecieron las órdenes y se unieron al combate. Asumieron el mando los más veteranos, Luis Daoíz y Pedro Velarde. Este último usó la astucia y apresó a los franceses de Monteleón. Los oficiales ordenaron a sus hombres y a decenas de vecinos que se preparasen, armando a la población. Montaron cañones en las bocacalles y en el patio del Parque de Monteleón y comenzaron a rechazar oleadas de soldados franceses que se disponían al ataque. Controlados los demás focos de rebelión en la ciudad, Murat ordenó centrar el ataque para destruir el último reducto de los rebeldes. Velarde murió defendiendo la puerta, enfrentándose a los franceses al mando de un puñado de soldados del regimiento de voluntarios. Daoíz también cayó en combate, siendo alcanzado por la espalda con una bayoneta. Había defendido la posición hasta el último aliento. Sus nombres siempre quedarán en la memoria de los españoles. A día de hoy, encontramos un monumento en su honor en la plaza del 2 de Mayo, lugar en el que se encontraba la entrada al cuartel de Monteleón. De hecho, los 2 leones que flanquean la entrada del Congreso de los Diputados reciben los nombres de Daoíz y Velarde en su honor. También fue asesinada por los franceses cerca del cuartel Manuela Malasaña, una joven costurera que se había unido al levantamiento. El conocido barrio madrileño de Malasaña le debe su nombre. Las tropas francesas finalmente habían logrado controlar la ciudad. La represión de Murat fue cruel, aplicando rigurosos castigos con el fin de atemorizar a la población. Los fusilamientos se sucedieron el 3 de mayo, algo que quedó inmortalizado en el célebre cuadro de Goya. Sin embargo, el resultado no fue el esperado por el francés. La sangre derramada avivó la furia española, extendiéndose la rebelión. En la Oda al 2 de mayo se expresa el sentimiento que se extendió a lo largo y ancho del país. «Guerra», clamó ante el altar el sacerdote con ira. «Guerra», repitió la lira con indómito cantar.
Guerra, gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra, y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron, gritando venganza y guerra. Y en honor a los caídos en el levantamiento, mártires de la lealtad, en la tumba descansad, que el valiente pueblo íbero jura con rostro altanero, que hasta que España sucumba, no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. La guerra de la independencia española había comenzado. Si te ha gustado este vídeo, da like y suscríbete al canal. Pronto subiremos vídeos sobre otros temas como la Reconquista, los tercios españoles y la conquista de América. Bien amigos, un video muy emocionante, es decir, es un video que despierta emociones y que en la medida que lo va narrando, el presentador del video Hazañas de España, pues uno se sumerge en el tema. Aprendí hoy muchas cosas y no conocía ese tema, esa valentía del pueblo para luchar por su vida, por sus intereses, por España, muy bonito. Entonces, este levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid hubo una rebelión contra la invasión de las tropas francesas. Desde 1788 ¿sí? hasta el 1808 el reinado de Carlos IV se caracterizó por una crisis tanto económica como política que afectó seriamente a la corona española. La pérdida de numerosas cosechas a finales del siglo XVIII frenó el desarrollo económico y el estallido de la Revolución Francesa puso en peligro la estabilidad del régimen absolutista. El temor a las ideas revolucionarias ¿sí? que se propagaron llevó a España a formar una alianza con la Gran Bretaña. Comenzó un conflicto entre la dinastía Borbón y la Primera República Francesa, pero 2 años después, tras haber perdido parte del territorio del norte, España se vio forzada a firmar un acuerdo de paz. Así se convirtió en un estado bajo la influencia francesa. Ahí empezó el problema, empezó Francia a influir sobre el tema de España. Cuando Napoleón Bonaparte realizó el golpe de estado a Francia ¿sí? y ascendió al poder en 1799, la monarquía española le brindó su apoyo ¿sí? a los conflictos bélicos ¿sí? En los que se involucró. O sea, España ayudó a Napoleón en su tema de tomar, digamos, de apoderarse de Francia, de su golpe de estado. Entonces, en el marco de esta política de subordinación, Carlos IV y Napoleón firmaron en 1807, o sea, un año atrás, el Tratado de Fontainebleau, gracias a la intermediación de Manuel Godoy, quien era principal consejero del monarca español. Este acuerdo contemplaba la división de Portugal, o sea, invadir Portugal y dividírselo entre Francia y España, permitiendo así que las tropas francesas atravesaran la península con el objetivo de invadir entonces los franceses le dijo, nosotros pasamos, vamos, invadimos y después nos repartimos Portugal. Así de sencillo. Sin embargo, Napoleón tenía otras intenciones. ¿Y qué fue? Cuando el rey se dio cuenta, los franceses ya habían tomado varias ciudades. O sea, aprovechando que estaban pasando por la península, por España, hacia Portugal, pues se iban era tomando las ciudades, o sea, se estaban tomando era a España. O sea, era una jugada mala que le había hecho Bonaparte a Carlos IV, y entonces y cuando se dio cuenta ya estaban era acopados, ya habían tomado varias ciudades del territorio español. La invasión francesa había dado su comienzo. Entonces la invasión empezó en 1700, la invasión empezó cuando firmaron el tratado en 1807. Cuando en el 1800 firmaron el tratado de invadir Portugal, ahí empezó fue la invasión a España, los franceses a España, porque había sido una jugada mala, una jugada turbia que le había hecho Francia a España. De acuerdo como lo dice pues la información. Yo estoy aprendiendo historia hasta hoy, yo estoy conociendo
pero eso es lo que pues he observado, he mirado y es lo que he investigado y es lo que he entendido del tema. ¿Sí? Ahora, con la intención de proteger a la familia real y a sí mismo, Godoy planificó la evacuación de las colonias en América. No obstante, el movimiento de carruajes y los rumores sobre los viajes generaron preocupación entre la población de Madrid, que en marzo de 1808 asaltó al Palacio Real de Aranjuez para evitar que los monarcas abandonaran la España. El levantamiento resultó en la caída de Godoy y la renuncia de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, quien buscaba hacerse con el trono. O sea, cada quien jugando sus intereses de todas maneras. Al enterarse de lo sucedido, Napoleón convocó al nuevo rey, a Fernando VII, ¿sí?, a Bayona con el propósito de expresarle su respaldo, mientras ordenaba a su cuñado, el mariscal Joaquín Murat, que se dirigiera a Madrid. En la capital esperaban unos 36.000 soldados franceses. El plan consistía en destituir a Fernando VII y colocar a José Bonaparte, el hermano de Bonaparte, al que llamaban Pepe Botellas, el borracho, el hermano de Napoleón en el gobierno de España. ¿Sí? Lo iba a colocar ahí del emperador de España, el rey de España. Para finales de marzo, solo permanecían en la capital los infantes María Luisa y Francisco de Paula, quienes tenían previsto viajar a Bayona el 2 de mayo, o sea, el día que precisamente se sublevó el pueblo español. Entonces, cuando se presentó el momento, una gran multitud se reunió frente al Palacio Real para evitar que el carruaje partiera hacia Francia. Murat ordenó dispersar a las personas a cañonazos, pues Murat sabemos que era el general que estaba comandando las tropas francesas, ¿sí? Y fue entonces cuando los habitantes de Madrid se levantaron en contra del ejército francés, ¿sí?, en una proporción pues muy desfavorable, porque los otros eran ejército profesional, bien armados, y había muchos soldados. Entonces el pueblo no tenía ni armas, porque además era el pueblo solo, porque de hecho los militares no participaron en esto porque no los dejaron, o sea, los tuvieron allá y no los dejaban que participaran de la revuelta que estaba haciendo. Y más, ordenaron que las tropas españolas no atacaran a las tropas francesas, ¿sí? Y eso es lo que nos comenta en el video precisamente el narrador de este canal, ¿sí? Entonces los ataques en la capital comenzaron a multiplicarse. Las luchas más intensas ocurrieron en la Puerta del Sol, con el ataque de los mamelucos, y en el parque de la artillería de Monteleón, que fue defendido hasta el final por los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde, como recuerda la obra 2 de mayo de Joaquín Soraya. Una vez se controló la rebelión, el alcalde de Móstoles reclamó la guerra contra Francia. Esto marcaría el comienzo de la guerra de independencia de España, ¿sí? Entonces, con el levantamiento del 2 de mayo se desata un clima de batalla y ocupación por toda la península. O sea, eso rápidamente, eso fue como un polvorín, y toda la península empezó también a sublevarse precisamente con la invasión francesa. Y entonces ahí es donde ya nace la rebelión contra Francia, ¿sí?, de España. Entonces este es un video muy interesante, es un video muy bueno, es un video emotivo y todo, donde precisamente se ve el valor de un pueblo defendiendo su libertad, defendiendo defendiendo lo suyo, ¿sí?, su vida, su patria. Y empezó lo que es el tema del levantamiento, ¿sí?, y la guerra de independencia española. Me pareció interesante el video. Estoy aprendiendo historia me apasionan estos temas de historia militar, y me gustó la forma como nos lo trae, nos enseña y nos va mostrando que básicamente habla del 2 de mayo, ¿sí? Se habla del 2 de mayo y cómo fue el inicio de lo que a futuro en esa época va a ser la guerra de independencia española, que ahí empieza. Es muy interesante el video, muy bueno el video, me gustó el video. Espero, amigos, que haya sido realmente de su interés, que les haya gustado el video.
y que hagan sus comentarios y aportes al tema. Muchos conocen parte de esta historia, de la historia española y de la historia patria y de la historia militar española. Entonces, muy bueno. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía. No se les olvide su apoyo, su like, su suscripción al Búnker de Jack, ¿sí? Y que nos sigamos viendo en los próximos videos. Gracias amigos y hasta un próximo video. Chao, chao.